Parceros, bienvenidos al quinto video que estamos haciendo en este curso para nosotros los cuidadores de pacientes con demencia o Alzheimer. Bienvenidos. Los recuerdos que antes eran suyos hoy se van. Caminamos por senderos. Bueno, hoy les cuento que hablaremos acerca de la alimentación y todo lo que deben tener en cuenta en ese proceso diario que es la alimentación o la actividad de la alimentación. Uno de los grandes problemas que enfrentamos como cuidadores y la familia como tal de un enfermo con Alzheimer o con alguna demencia es el momento de la alimentación y lo que tiene que ver con todo este proceso de la alimentación. Por ejemplo, que si ya comió, que si no comió, que se rehúsa a sentarse, que se rehúsa a comer los alimentos, que quiere comer todo el día, en fin, toda una serie de problemas que muchas veces es difícil de enfrentar o de tolerar como cuidadores. Mi mamá en ocasiones, acabando de comer, yo le iba a recoger el plato de la mesa y me decía que si había algo para comer, que tenía mucha hambre. Eso era muy común en ella y eso era casi a diario, que ella olvidaba que acababa de comer, y pues yo sabiendo que ya eso pasaría con el tiempo me di cuenta que iba a pasar y que sucedía, se volvía una rutina de tener un postrecito o algo más de comer en ese momento. Pero ¿por qué pasa eso? Pues bueno, a medida que la enfermedad avanza, la sensación de hambre en el estómago ya no es interpretada por el cerebro de la misma manera que antes. También puede olvidar que comió y apenas que comió puede pedir que le sirvan de nuevo. También es muy común que debido al cambio en los patrones de sueño, como les comentaba en videos anteriores, la persona podrá querer desayunar, por ejemplo, cuando es de noche. Entonces pierden la noción del tiempo, no saben si es la hora de desayunar, de almorzar o de cenar. Entonces deben recordar que el enfermo no puede tener la capacidad para decidir responsablemente entre sus gustos y la salud. Así que sí o sí debemos velar porque la alimentación sea variada, que cumpla con los requerimientos nutritivos y todo esto para mantener un estado de bienestar óptimo para nuestro familiar paciente. Que esto es como una condición indispensable para prevenir infecciones, lesiones cutáneas, debilidad progresiva, porque ellos van perdiendo mucha masa muscular. Entonces hablemos de los problemas que presenta una persona enferma en cuanto a lo que se refiere a la alimentación. La pérdida de la memoria y los problemas de juicio pueden ocasionar dificultades relacionadas con la alimentación o el comer, como les venía diciendo, y eso podemos notarlo a la hora de, por ejemplo, comprar los alimentos. Si uno va con ellos al mercado, ellos no pueden decidir qué comprar o elegir más bien apropiadamente, porque se pierde la noción de qué es cada alimento o cada cosa, y son como niños, que todo es visual y lo más llamativo al cerebro es lo que escogerían. Por ejemplo, las empresas de dulces y comida de chatarra que llamamos de paquete tienen eso muy en claro, y el marketing de estas empresas se centra en eso, en que las envolturas sean coloridas, sean brillantes, sonoras, que se vean apetitosas. Por eso ellos hacen eso con sus comidas chatarras y en especial con los dulces. Por eso los dulces se ven tan provocativos. Pero recuerden que el peor enemigo del cuerpo como tal es el azúcar. Pero bueno, eso es un tema que en otro video tal vez comentaremos. También tienen problemas en cuanto a cocinar, ¿sí? Ellos ya no saben cómo hacer el uso de la estufa, el horno, en la licuadora, olvidan cómo preparar los alimentos. Mi abuela fue quien me enseñó a mí a cocinar muchas de las recetas que me sé. Para los que no saben, pues a mí me encanta cocinar, es como un hobby que yo tengo, amo la cocina gracias a mi abuela, que me enseñó a hacer esos frijoles paisas de pura cepa, esas arepas y bueno, infinidad de cosas que me enseñó, pero ya después ella perdió esa capacidad y gracias a Dios heredé su manera de cocinar y por qué no su sazón. Entonces ellos lo que pasa es que pierden el conocimiento en lo que se refiere en saber identificar utensilios, sartenes, cuchillos, instrumentos y recetas. Otro problema es el comer. El daño que ocurre en el cerebro puede afectar a la persona de tal manera que la persona no sabe cómo comer y no recuerde que ya comió, como les venía comentando. Pero ¿cuáles son esas causas de la dificultad para comer? Hay 4 grandes causas que pueden ayudarnos como a entender el porqué de esa dificultad para comer. Esas 4 causas son las causas físicas, las causas fisiológicas, el medio ambiente y causas conductuales o causas de comportamiento. En las causas físicas se puede entender que hay problemas estomacales o infecciones urinarias. Pueden haber problemas con su dentadura, por ejemplo, en las encías, en la boca, como boca seca, llagas en la boca, y todo esto es por falta de higiene dental. Otro aspecto puede ser la depresión, que puede disminuir el apetito. Volviendo a lo anterior, les comenté
comentaba en el video pasado lo importante que es la higiene diaria y que en el proceso de higienizar estar pendientes de los estados de ánimo y todo lo que vimos en el video pasado, que les recomiendo mucho ver. Y aprovecho este momento para decirles que se suscriban al canal y compartan estos videos de este curso, que en Facebook pues ya he recibido muchísimos mensajes y agradecimiento. Y bueno, el agradecimiento principalmente es para Dios, que me da el tiempo y lo necesario para lograr hacer estos videos, así que suscríbanse y compartan. Bueno, por último, en dificultades físicas tenemos los problemas visuales. Recuerden hacer el chequeo semestral o anual a su familiar o paciente, porque es muy importante esto y puede entrar en esas dificultades que tenemos en el momento de comer. En las dificultades fisiológicas tenemos la incapacidad para realizar voluntariamente movimientos con los labios, como el abrir y cerrar la boca para masticar. Es como la incapacidad para realizar correctamente los movimientos necesarios para la deglución de los alimentos y para beber como tal. Eso más que todo se presenta en la etapa 3 de Alzheimer, porque el cerebro va olvidando esa función que tiene que hacer. Esas son como las dificultades fisiológicas más grandes que tienen nuestros pacientes o familiares que estamos cuidando. Ahora veamos las dificultades de medio ambiente. Tenemos los olores o ruidos desagradables. Entonces aquí yo les recomiendo que siempre que vayan a tener ese momento de la alimentación, sea desayuno, almuerzo o cena, pongan musiquita suave, bajo volumen, relajante, no un reggaetón que le estalle en la cabeza, no un metal o un rock así bien pesado o algo así, no, algo muy suave. Puede ser música clásica. Yo le ponía a mi mamá Richard Clayderman o música así de ambiente, violines, cositas así, y ella se relajaba mucho en el momento de la comida. La calidad de la comida y la presentación. Hace un momento les hablé acerca de la presentación de los empaques en los supermercados, del por qué los niños escogían los dulces y lo que llamamos como comida chatarra. Por la presentación y calidad visual, el cerebro asocia lo que está viendo que se va a comer, y si tiene una mala presentación, entonces inmediatamente uno lo va a rechazar, y esto es un instinto natural que todo ser humano tiene. Gracias a Dios con mi mamá no tuve muchos inconvenientes con eso, porque como les comentaba, me encanta la cocina y pues trato de que todo lo que preparo sea muy agradable visualmente y también pues en sabor. Mucha atención a estos detalles, y los olores también son muy importantes para que no tengan un lío y puedan alimentar muy bien a su paciente, a su familiar, y no tengan este problema de que no quieran comer por causa de la presentación de los alimentos o por el olor. Entonces, bueno, vamos a ver ahora las conductuales. Entre las conductuales tenemos la deficiencia en la atención y la concentración. Entonces la persona centra su atención en la actividad que ronda por todas partes y no en lo que tiene que hacer. Entonces presenta olvido, desorientación, empieza a distraerse. Entonces se resiste a comer. También encontramos resistencia al ir al comedor o al lugar en donde se va a tomar el alimento. Empieza a decir no, que yo no voy para allá, se siente inseguro. Entonces eso también es una de las causas para que tengamos dificultades en el momento de la alimentación con nuestro paciente. El enfermo también puede llegar a arrojar los alimentos, puede jugar con la comida, puede escupirla, puede comer demasiado lento, mastica permanentemente y no traga, puede no usar los cubiertos adecuadamente, pero todo esto lo vamos a ver, porque todas estas cosas son cosas del diario vivir de nosotros como cuidadores, y tenemos que tener control sobre nuestras emociones primero y entender que esto es parte de la enfermedad. Entonces vamos a ver algunos tips para que podamos planear la alimentación y no tener que sufrir esto a diario, y desde mis experiencias les cuento algunas cositas. Para planear la alimentación del enfermo es importante que tengamos en cuenta y muy en claro la etapa o el grado de deterioro de la enfermedad. No es lo mismo alimentarlo en etapa 1, en etapa 2 o en etapa 3. Tengamos muy en cuenta en qué etapa está el paciente o nuestro familiar. Debemos tener en cuenta si se le están suministrando medicamentos o drogas. Debemos tener en cuenta si tiene algunas otras patologías aparte del Alzheimer, como diabetes, hipertensión, y si estas requieren de alguna dieta específica. Muy atentos con esto. Debemos tener en cuenta el estado de su dentadura para determinar la consistencia de los alimentos, líquidos, blandos, sólidos, si hay que picarle la comidita, si no puede rasgar con los dientes la carne, ese tipo de cosas. Debemos tener también muy en cuenta el estado físico del paciente, como su peso, la hidratación de la piel, que los órganos de deglución funcionen correctamente, es decir, la laringe, todo esto, que no hayan lesiones. Debemos tener en cuenta si tiene preferencia o rechazo por algunos alimentos. En este caso, tratar de darle gusto con lo que le agrada, de la misma manera sobre los hábitos
y creencias nutricionales también, porque si digamos en sus creencias no está el comer cerdo, por ejemplo, pues no hay que darle cerdo, pues sería contraproducente. Siempre recomiendo que tengan un diagnóstico, una guía también de un nutricionista profesional, y en ese sentido saber qué tipos de alimentos puede consumir el paciente o qué tipos de alimentos no consumir. El funcionamiento de su motricidad, si es capaz de coger cubiertos, si es capaz de llevarse los alimentos a la boca, si es capaz de coordinar como tal los movimientos en el proceso ya como tal de la alimentación. Y en ese momento de la alimentación debemos tener también muy presente lo que les comentaba de las piezas dentales. O sea, cerciórense que tenga sus prótesis puestas y limpias en el caso que las use. Por lo general ellos no se acuerdan de cómo quitar sus prótesis en el momento del aseo, y eso lo hablábamos en el video pasado, y ustedes pues deben hacer que se retire la prótesis y ustedes mismos con los guantes esos de cirugía lavan las prótesis bien, pasan hilo dental, le enseñan a ellos cómo hacerlo, porque pues en algún momento ellos no van a poder con esta actividad, o se les olvida o no lo hacen, pues ya lo vimos en el video pasado las razones del por qué no lo hacían. Entonces ustedes pues le ayudan en ese momento para poder dejar bien limpias. Yo recomiendo limpiarlas bien y dejarlas en un vasito con agua y enjuague bucal antes y después de cada alimentación por unos momentos, y sí, tener muy presente y prestar mucha atención a esto de las piezas dentales. También es importante que tengan ropa adecuada, cómoda, sin prendas que le aprieten. Pues sí, consideren usar un barbero, un babero como el que usan los bebés, que le ponen ahí para que no se ensucien. Venden por allí unas camisas de esas como de impermeable, de esas que parecen de hospital, muy fácil de usar, se la ponen y listo en el momento de la comida, y eso es muy práctico. A mi mamá pues yo le ponía en ocasiones una de esas y era simplemente lavarla en el mismo lavaplatos y ya, listo. Eso no se demora en secar, por lo que es impermeable. Otra cosa para tener muy en cuenta es la posición en la que se sientan, en la que están, una posición que no sea riesgosa, y pues motivarlos a que se sienten derechos con su cabeza ligeramente inclinada hacia adelante. En la mesa, los implementos, evitar manteles con diseño porque puede confundir el cerebro, entonces unos tonos más bien planos. Los platos, más bien usar por ejemplo platos blancos que contrasten con el color del mantel, que el cerebro entienda que está un plato blanco sobre un mantel negro o un contraste fuerte, que sean platos irrompibles y hondos, ojalá que tengan chupas para la mesa, los que son chupas para los que tienen mesas con vidrio, y en su defecto pues una toallita. Yo por ejemplo a mi mamá le tenía una toallita, mi tía Livia Estela, muy bella, ella me regaló una toalla para el momento de la alimentación, y yo le ponía ahí debajo del plato la toallita, y ella pues comía más cómodamente, no resbalaba, ponía sentadita a mi mamá ahí derechita en la mesa, y gracias a mi tía Livia Estela por ese detalle, porque sí fue de mucha utilidad, y con esa misma pues se limpiaba lo que se hacía de reguero o lo que se ensuciaba en el momento de la alimentación. Evitar cubiertos con puntas, si es posible, de mangos anchos para que tengan un buen agarre, y brindarle lo que es indispensable, solamente una cuchara. Con una cuchara yo creo que es más que suficiente para que ellos puedan comer. Evitar usar cubiertos plásticos, hacer uso de pitillos, vasos con tapa de pico, de esos que tienen así, para que se pueda evitar el derrame de los líquidos, que es desastroso cuando se echan el chocolate encima, por ejemplo. Algunas personas o algunos cuidadores usan termostatos portátiles para mantener la temperatura de los alimentos, pero yo sé que son en algunos casos costosos, entonces más bien calientan sus comidas y de una vez. Traten de utilizar servilletas de tela en lugar de las de papel, es mucho más sencillo de usar, de controlar, y no entran en un gasto que prácticamente se me hace innecesario. En cuanto a la presentación y la cantidad de los alimentos, en la cantidad del plato pues se le debe servir con las cantidades adecuadas de comida. Hay que limitar los excesos de comida porque pues nuestros pacientes, nuestros familiares pierden como la noción del tiempo, pierden la noción del horario, que a tanto ha comido, entonces puede acabar por comer una gran cantidad que no va a ser necesario. Puede que coma muchísimo y diga, bueno, no he comido, como le pasaba a mi mamá. Pero digamos que en esta parte ustedes van teniendo como en cuenta lo que hace a diario, y ahí van generando la rutina y saben qué tanto come y qué tanto deja. Entonces es más de observación a diario y de empezar a notar qué conviene y qué no conviene. Como les comentaba también hace un rato, mi mamá terminaba de comer y decía que no había comido nada, y yo ya sabía que iba a pasar eso. Entonces yo le hacía una porcioncita aparte o le dejaba una porcioncita aparte y le decía, bueno, mire, le tengo otro poquito. Entonces ella
comía y ya quedaba como saciada, o si no pues ya recogía rápido la loza y le daba un postrecito, un dulcecito, algo que la entretuviera y ya poníamos a mi mamá a hacer otra cosa, otra actividad de las muchas que ya les he recomendado que hagan. La presentación, como les comentaba hace un rato, en casos como lo que es la carne, partidita en pedacitos, de igual forma partir en trocitos los alimentos que sean muy difíciles de cortar. En casos de dieta blanda, prepararle compotas o puré. Todo pues depende de cómo trague o pase los alimentos. Ustedes tienen que estar muy pendientes de esas cosas en su diario vivir. También depende mucho de cómo esté de avanzada la enfermedad, porque digamos, por ejemplo, con mi abuela pasaba que ella ya prácticamente le tenían que dar era compota o sopitas y pura dieta blanda. Tener muy presente eso, y ustedes son los que saben en qué etapa o qué está exigiendo en cuanto a la alimentación y el tragar los alimentos. El color en los alimentos es muy importante para este tipo de paciente. ¿Por qué? Hay que comprobar si hay algún tipo de color en los alimentos que le desagrada al enfermo o a nuestro paciente, a nuestro familiar, para evitar usar ese tipo de color. Si el consumo de estos alimentos es demasiado necesario y el nutriólogo digo hay que darle, pues hay que mezclarlo con otras cositas para que se aseguren de que se coma lo que está allí y puedan alimentarse correctamente. La temperatura, ni demasiado fríos ni muy calientes. En los enfermos de Alzheimer especialmente disminuye la percepción y la habilidad para evaluar si la comida está demasiado caliente y pueden quemarse. Y comer frío a algunas personas no les gusta. A mí en ocasiones algunos alimentos me gusta comerlos fríos, pero en la mayoría de las personas es más agradable comerlos calientes y depende del tipo de alimento, ¿no? Y hablando del tipo de alimentos, evitar suministrarle alimentos que lo puedan atorar, como les comentaba ahorita. Por ejemplo, si le van a dar un brócoli, pues que no sea el brócoli grandote, el pedazote de brócoli, sino pues una porción cortadito, una cuestión de que cualquier emergencia puedan reaccionar o puedan ayudarle a pasar la comida, que baje la comida. Entonces todo picadito, las papas, todas esas cosas como muy porcionadito para que no tengamos inconvenientes. La frecuencia de las comidas, si es difícil lograr que coma las 3 comidas completas, hay que planearle raciones pequeñas en intervalos frecuentes, por ahí de a 2 horas. Entonces hay que ofrecerle menos alimentos en cada comida y estar racionándole durante el día para que coma y esté alimentado correctamente. Ahora algo muy importante, el ambiente. Ya les había comentado un poco, tener un ambiente agradable con una música suave, no una mesa llena ahí de pocillo, loza sucia, una cuestión pues que se vea ordenada, porque igualmente se va a distraer nuestro paciente y no va a comer. Entonces si está todo ordenadito y tenemos control sobre las cosas, un ambiente muy agradable, muy ordenado, con unos olores muy neutros, eso ayuda muchísimo. Entre menos distracciones hay, es mejor. Tratemos de proporcionar un entorno en calma a la hora de comer, un sitio adecuado, en buenas condiciones de seguridad, de higiene, buena iluminación también, y tratar de que esto sea un entorno constante. Siempre un lugar específico para comer, que sea una rutina, y eso refuerza la rutina y los ejes de referencia que debe tener en el ambiente en donde está. En cuanto a la actividad de comer como tal, debemos tener presente que centre su atención, o sea, uno debe ponerse enfrente del paciente con el fin de que lo observe a uno y uno hace una demostración de comer, entonces va a relacionar y él va a empezar a imitarlo a uno, y uno puede empezar a darle instrucciones sencillas, concretas, fáciles de entender, hablando claro, hablando suavemente, charladito, nada de gritar. Uno lo orienta verbalmente en cada frase del proceso y de alimentación. Entonces hay que ser muy conscientes y estar repitiendo las instrucciones con las mismas palabras. Esto es una cuestión, una tarea repetitiva. Entonces se sienta a comer con él, entonces dice, levanta la cuchara, llévala a la boca, mastica, muerde, traga, pasa, bueno, todo el proceso, toma, líquido, ese tipo de cosas. Entonces hacer ese uso de la comunicación no verbal también es muy importante. Por eso digo que enfrente de él y que él lo observe a uno mientras uno hace mímicas o ademanes o señas, y además pues apoyarse en la orientación verbal es de mucha ayuda en el momento de la alimentación. Vamos a tomar jugo, vamos a comer el brócoli, vamos a comer el pollito, así, haciendo las mímicas. Esto ayuda muchísimo para que ellos estén y se sientan acompañados. También pues darle un alimento a la vez, no un poco de comida y métase el arroz con la papa y la yuca de una vez, no.
sino pues como les digo, el pollo, vamos a comer el pollo, el trozo de pollo, la papita, la porción de arroz, vamos a comer una cucharada de arroz. Y siempre tengan la seguridad de que ya ingirió el alimento antes de darle la siguiente porción. Que comió, masticó, pasó. Es importantísimo para que no quede comida atascada. Establezcan estas rutinas porque pues son realmente muy sencillas. También los horarios de alimentación. Entonces las comidas principales como desayuno, almuerzo, la cena, ayudan a que la persona se oriente temporalmente. La ausencia de, digamos, el desayuno, el almuerzo, la cena, pueden a ellos como generarles una desorientación y no saben en qué momento del día están. En el caso de que ya se les dificulte o que coman mal, hay que suministrarle alimentos pues más o menos cada 2 horas, como les estaba comentando, y en pequeñas cantidades, o también pequeños bocaditos como nutritivos durante el día. Igual si esto ya es alguna constante o algo así, pues sí es mejor consultar al médico para ver qué se puede hacer o cómo podemos reemplazar algunas cosas para que tengan una nutrición realmente lo que el cuerpo necesita para su funcionamiento. Hay que respetar los hábitos alimenticios y hay que adaptarse a las preferencias que tiene él. Cuando se prepara la comida hay que recordar que es lo que a él le gusta y lo que no le gusta para que pueda disfrutar la comida como tal. Lo importante de una comida es disfrutarla, y lo digo porque me encanta cocinar, como les estaba comentando, y es muy importante tener en cuenta los aspectos culturales, los gustos por determinados sabores, colores, texturas, y esto pues es muy importante. Nosotros pues nuestra familia es paisa y todos tenemos una preferencia por ciertas comidas que por otras. Por ejemplo, los costeños, ellos tienen ciertas preferencias con el ñame, con comida de mar, con el plátano y etcétera. Es muy diferente cuando va a comer un rolo como cuando vamos a comer nosotros los paisas. Digamos un ejemplo de esto lo podemos ver en MasterChef, que los que son de la costa preparan sus comidas de la costa y los que son del centro del país de ciertas comidas específicas, y los llaneros sus comidas específicas, así. Entonces hay que tener muy en cuenta este tipo de cosas culturales en el momento de comer y los gustos de nuestro paciente, de nuestro familiar. Les aconsejo que sean muy comprensivos y muy pacientes en todos los aspectos, no solo en la comida. Tengan en cuenta que esto tomará mucho más tiempo de lo habitual en el momento de la alimentación. Las deficiencias cognitivas que tienen estos pacientes los hacen un poco más lentos, inseguros, confusos en los momentos que hacen cualquier actividad. Entonces, no lo critique por la forma de comer. No lo critique por ser lento. Por ejemplo, si se le facilita más hacerlo con la mano, pues no hay ningún problema, que coma con la mano, ¿sí? Pues tampoco la sopa va a comer con la mano, ¿no? Igual no lo apresuren, no lo presionen, no lo regañen. Si el paciente es un paciente con una enfermedad, tengan muy presente eso y lo recalco en cada video. Lo importante es hacer amena la hora de la comida, el momento de comer, que esto sea un evento agradable para ellos, ¿sí? Porque es muy importante que se alimenten, tratar de proporcionarle un ambiente cálido, familiar, reducir las distracciones como la televisión, diálogos fuertes, como les dije, música suave. Eso es como muy bueno para ellos porque los lleva a una calma. Tampoco dejarlo solo a la hora de comer y allá con un vacío, no. Hay que permitirle hasta donde sea posible que comparta las comidas con el resto de la familia, el resto de personas que habitan en la casa. Con mi mamá pasaba algo muy chistoso, y es que mientras ella, por ejemplo, yo le ponía el desayuno en la mesa, yo le decía, vaya comiendo mientras me sirvo mi desayunito, y me iba a servir mi desayunito, y cuando yo pues pendiente volteaba a mirar, ella estaba dándole la comida y su pedacito de arepa, por ejemplo, al perrito, a uno de nuestros perritos. Y muchas veces cuando había visita decía, hey, ¿pero qué? ¿Por qué le da la comida al perro? Yo no, pues deje que le dé la comida al perro, no hay ningún problema, yo aquí le doy otra arepita, le doy otra cosa. Pero es importante que dejar que lo haga, ¿sí? No es un mal comportamiento, sino que ella siente que está siendo acompañada y que está haciendo algo, y compartir para el cerebro es una ganancia. Y ella entendía que no estaba sola, entonces no le digan nada si, por ejemplo, comparte con alguien más alguna porción de su comida. Por ejemplo, con alguno de los niños, tome su pedacito de arepa. No le digan nada. Bien, entonces le dan otra arepa y listo. ¿De qué se trata? De hacer uso positivo de las distracciones. Por ejemplo, si se levanta mientras está comiendo, quiere hacer otra actividad, otra cosa, hay que permitírselo, pero tratando siempre de que termine sus alimentos, que son como niños realmente. Y bueno, si definitivamente dice no quiero comer, pues no hay que presionarlo, no hay que enfrentarnos porque va a ser un choque de carácter, y pues no hay que entrar en eso. Simplemente guardamos y para más tardecito se le da, sin dejar pasar que debe comer.
obviamente. Y también pues como los niños hay que establecer unas recompensas, hay que premiarlo por las conductas adecuadas a la hora de comer, cuando hace cosas bien hechas, cuando está en su sitio, cuando todo esto hay que decírselo y darle ese estímulo de listo, mire, un dulcecito que le guste, que pueda comer. Bien, tome, uy, mire, hizo hoy, comió todo, listo, tome, algo que le guste. Entonces es importante tener esas recompensas por las conductas adecuadas a la hora de comer. Después de comer, siempre se recomienda una sobremesa de 10 a 15 minutos. ¿Qué es una sobremesa? Una siesta, no es un líquido como estábamos acostumbrados a interpretarlo, sino que una sobremesa es una siesta, de pronto un relax, un paseíto, una caminadita, eso es. Hay que permitirlo y si va a ser una siesta en unos 10 o 15 minutos, bien, chévere. Lo único importante para tener en cuenta en ese momento es que no tenga comida en la boca. Sí, verificar que no tenga nada porque pues obviamente puede ocurrir un accidente, una tragedia, algo que no queremos. Por último, parceros, y para tener en cuenta si hay alguna emergencia, debemos estar preparados para ese tipo de cosas, por ejemplo, un atragantamiento, cómo tratarlo, cómo hacerlo, ¿sí? Porque se han presentado muchos casos en que, por ejemplo, se van a echar una siestica y ¡pum! Tenían comida y hasta ahí llegó el paciente. Tratar de tener ese conocimiento de primeros auxilios en ese tipo de casos. Entonces, por último, parceros, recuerden que una simple modificación en la actividad de comer puede marcar la diferencia no solamente de sus días como cuidadores, sino de los días del paciente como tal. Y bueno, mis parceros, yo pues aquí me despido. Nos vemos en el próximo video. Va a ser un video muy cortico en el que hablaremos algo acerca de la vestimenta, aparte de lo que ya hemos hablado anteriormente. No olviden suscribirse, comentar, darle like y sobre todo lo más importante es compartir esta información con las personas, con los cuidadores que necesitan de ello. Mil bendiciones, mis parceros, y nos vemos en el próximo video.